Bueno amigos, llegamos al video 42. Vamos a hacer una pequeña autoevaluación de este módulo de los bloqueos auriculoventriculares. Módulo que fue el número 6 de los trastornos de la conducción AB. Pues muy bien, vamos a hacer una pequeña autoevaluación. Y como les digo, la metodología ya la conocen. Yo voy a presentarles un trazo electrocardiográfico y después de presentarles un trazo electrocardiográfico, pues ustedes ponen pausa y tratan de hacer la lectura a la luz de lo que ya hemos visto. ¿Correcto? No se engañen, hagan el video, repítanlo, cojan papel y lápiz, midan, sumen, resten, dividan. Tómense el tiempo si quieren aprender esta cosa. Si no, como les dije ya, siempre queda la opción de la ortopedia o, sí, inclusive hay varias cosas. Pero si quieren darle por acá, entonces vamos a hacer el esfuercito. Y empezamos con el primer trazado. Este trazado electrocardiográfico. Pongan pausa para poderle dar las respuestas. Buen hombre, ponga pausa. Eso, ahí sí. Muy bien, ya puso pausa y le vamos a dar las respuestas. Y viene el susto. De manera que, ¿qué creyeron pues? Que es que la cosa era así sencillita, ¿no es cierto? Que es que no había que hacer todo el procedimiento de lectura desde el principio, porque es que este era un modo de evaluación de bloqueos o de trastornos de la conducción AB. Wrong, equivocación. Si yo he dicho con tanta insistencia y que hay que tener una metodología cuidadosa y siempre la misma para leer y enfrentarse a cualquier trazo electrocardiográfico, eso no era jugando ni era charlando. Los que hicieron este esfuerzo de hacer primero frecuencia, ritmo, onda PP, etcétera, los felicito, van bastante bien. Los que no, pues les recuerdo que esa es la idea. Y vamos a mirar porque puede haber quien haya dicho que sí, que definitivamente estamos a 55 por minuto de frecuencia ventricular. Medimos entre este y este o entre este y nos dio 55. Y dijimos que el ritmo era sinusal. Aquí tenemos un pequeño asterisco. ¿Por qué? Porque resulta que aquí dicen hay un bloqueo AB súbito. Aquí, ¿qué pasó? Trampita. O sea, no les puse solo la trampita de recordar que hay que enfrentarse a toda la frecuencia, a toda la secuencia de lectura, sino que les puse una trampita para que además vean que eso es cierto. Miren, aquí hay una onda P. Yo venía leyendo mi electrocardiograma en este sentido, muy juicioso, muy riguroso, ¿cierto? Y entonces yo vi que aquí había una onda P y un QRS, conducía normal, aquí otra onda P y un QRS, conducía normal, vamos divinos. Aquí hay una onda P y QRS y yo pude ir viendo que el intervalo PP es más o menos este. O sea, esta es la frecuencia de contracción o despolarización auricular. ¿Y aquí qué pasó? ¡Ups! No hay onda P, entonces no es un bloqueo AB, porque para que exista un bloqueo AB, la salida de la carrera de carros, la salida era la onda P y la llegada era el QRS. Y aquí ni siquiera hubo salida, entonces nosotros no podemos decir que hay un bloqueo AB, correcto. Si aquí hubiese una onda P, las cosas debería haberla, y no hubiera QRS, eso sería un bloqueo de algún grado, pero como no hay onda P, en realidad lo que sucedió fue que hubo un bloqueo, mejor dicho, el nodo sinusal aquí se hizo el loco. En realidad no se hizo el loco el nodo sinusal ahí, lo que en realidad pasó fue que hubo un bloqueo sinoatrial. Lo dejan para que lo miren después si quieren profundizar en eso, pero a donde yo quería llegar en esta autoevaluación es que si se saltaron la lectura cuidadosa del electrocardiograma y se saltaron la forma de ir mirando despacio, simplemente vieron acá como este mueco y dijeron que es que no hay onda P, es porque no detectaron bien que había un bloqueo sinoatrial y cumplieron con lo que les hemos enseñado. Sí,
yo sé que este electro tenía trampita. Vamos para otro más fácil. Aquí de todas maneras terminemos el QRS. Pues el eje no lo sabemos con exactitud, pero se ve positivo en D2, lo cual es buena seña. Dura 100 milisegundos. En la morfología del QRS se ve bien en D2. El STT es normal en D2. Y el QT corregido dio largo. 678 milisegundos. Ahorita sí vamos al siguiente electro, que este tenía varias trampitas, pero con interés pedagógico. Tenemos este otro electrocardiograma para la autoevaluación en el módulo 6 de los trastornos de la conducción AV. Pongan pausa. Pongan pausa. Muy bien, si ya pusieron pausa, les pongo las respuestas y aquí tienen. Si ustedes dijeron, y me imagino que ahora sí lo hicieron porque hubo regaño en el electrocardiograma anterior, que la frecuencia es 46 por minuto, ¿correcto? Que el ritmo es sinusal, porque las aurículas son las directoras de orquesta, dejamos el asterisco, pero lo podríamos borrar. La onda P tiene eje, duración y morfología normales, pero aquí es donde estamos viendo la principal alteración, y es que el PR de este paciente es supremamente largo, 320 milisegundos, y es constante. El eje está por los lados de 0 grados, el QRS dura normalmente, y tiene 3 vectores normales en su morfología. El último se suma a la izquierda. ¿Por qué? Porque no tiene R' aquí en B1 y porque aquí en las derivaciones ese terminal, de manera que podemos pensar que se trata de un paciente pues no necesariamente muy joven, aunque eso es especulativo. El STI y la onda T eran normales y el QT corregido dio lo más bonito, 443 milisegundos. Conclusión, bloqueo AB de primer grado. Se puede, pero hay que hacerlo en orden. Vamos para el que sigue. Acá está el electrocardiograma que sigue. Como les digo, pongan pausa, pausa. Muy bien, ya pusieron pausa. Aquí van las respuestas a este trazado. Entonces, señores, los que dijeron que habían 2 frecuencias, una frecuencia auricular a 60 por minuto y otra ventricular casi a la mitad, 30 o 32 por minuto, están como bien orientados. De hecho, miren aquí, vamos a ver, señalemos las P's aquí. D1, en D2, por ejemplo. Tratemos de buscarla aquí en D2, vean aquí, que es esta que coincide bien. Esta es el PP. Y la frecuencia ventricular, pues muchísimo más larga. Miren acá el RR, ¿correcto? Muy bien. Si dijimos que las aurículas están en sinusal y que hay un bloqueo AB completo, que los ventrículos están en un ritmo de la parte baja del área de unión, aunque muy bradicárdico, a 32 por minuto, están muy bien orientados. La onda P tiene eje, duración y morfología normales, y el PR es caótico porque realmente no existe. Uno intenta medir el PR aquí, pues gigantescamente largo. Esto no existe un PR así, no hay. ¿Cierto? Una cosa es largo y otra cosa es tan largo. Pero además, ¿y este aquí qué? Vámonos al B1 largo más evidente. PR extremadamente largo y luego aquí una P prácticamente despuesito del QRS. Luego este PR que parecería larguísimo, pero como que existiera. Luego esta P sin QRS. Este PR parece normal. Este P corto y excesivamente corto. Es decir, el PR es caótico. Muy bien. Eje del QRS más 10 grados. El QRS tiene duración normal, 100 milisegundos. Es estrecho y por eso podemos decir que el ritmo es de la parte baja del área de unión. En la morfología el QRS tiene, por eso aquí hicimos esto, voltajes muy altos en las derivaciones izquierdas que coincide con hipertrofia ventricular izquierda y el segmento ST, patrón de sobrecarga del ventrículo izquierdo, probablemente es un paciente severamente hipertenso o con estenosis aórtica y el QT corregido dio 380. Sí, ya sé, a ver, ¿cómo fue que usted dijo? Muy bien, bloqueo completo lo entendí, eso me lo enseñó. Y el ritmo de escape ventricular es de la parte baja del área de unión. ¿Cómo sabe eso que yo no entendí? Yo sí lo dije, pero lo voy a volver a explicar porque esto es muy importante de aquí en adelante.
Mire, tengamos acá otra vez el dibujo del sistema especializado de conducción. Aquí tenemos el nodo AB, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. Todo este sistema especializado de conducción que está pintado en amarillo es especializado porque las fibras, las células que lo componen, conducen a una velocidad muchísimo mayor de lo que conducen las otras fibras miocárdicas, por ejemplo, en los ventrículos, ¿correcto? Esta es la autopista de conducción. Entonces, cuando yo veo un QRS que es estrecho, como este que lo traje del electro aquí arriba, solo que lo amplié, lo cogí de aquí y lo copié. Cuando uno tiene un QRS que es estrecho, lo único que uno puede concluir es no que bajó por el nodo AB, porque yo no estoy probando que vino del nodo sinusal hacia el nodo AB. Eso sería en ritmo sinusal, pero este paciente tiene bloqueo AB completo. Pero lo que sí estoy demostrando es que el ritmo que está dominando el corazón debe ser de este sitio porque se conduce por el haz de His y por las ramas que son las que tienen buena velocidad de conducción y pueden producir un QRS que es estrechito. Por esa razón, en este trazo dijimos que el ritmo de escape ventricular, a pesar de que era un bloqueo AB completo, el ritmo de escape era de acá, de la parte baja del área de unión, de este sitio, ¿correcto? Porque logran incorporarse al tráfico con las ramas, el haz de His distal y las ramas, y produce un QRS estrecho. Muy contrario a cuando el impulso, supongamos que este aquí no funciona, o que el bloqueo AB completo, bien interesante, es aquí, que es equivalente a hacer en todo el nodo, en toda la bifurcación del His, pues ya el impulso tiene que salir de por acá, de un sitio de estos, ¿correcto? Si el ritmo de escape es ventricular, pues el QRS se va a producir, pero la conducción a través de los ventrículos es lenta y el QRS no tiene más opción que ser ancho. Entonces, ritmo de escape con QRS ancho, ritmo idioventricular, ritmo de escape con QRS estrecho, entonces ritmo de la parte baja del área de unión. Este concepto lo vamos a necesitar muchísimo más adelante. Sé que esto no es autoevaluación, vuelve a ser docencia, pero es buen momento para introducir el tema. Sigamos adelante. Acá tenemos un trazado de D2. Pongan pausa, por favor. Sí, pongan pausa. Bueno, supongo que ya pusieron pausa, leyeron el electrocardiograma y entonces aquí vamos con las respuestas. Los que dijeron entonces que teníamos aurículas a 88 por minuto y ventrículos a 44 por minuto, tienen razón. También la tienen los que dijeron que las aurículas están en sinusal y que tenemos un bloqueo AB de segundo grado, aurículas en sinusal, y que tenemos un bloqueo AB de segundo grado 2:1. Esta onda P tiene un PR que es constante, pero aquí hay una onda P que no conduce. P con un PR que es igual a este, una onda P que no conduce. Tercer PR sí conduce con un PR que es igual a este y también igual a este, o sea que es perfectamente constante. Onda P que no conduce. PR que es constante porque es igual a estos de allí. Lo mismo que en este otro, aquí está la P que se bloquea. Es decir, bloqueo AB de segundo grado. Tipo MOVIX 1, MOVIX 2. No podemos saber porque en los bloqueos que son 2:1, dos ondas P, con las con verde por acá, una P y dos P por cada un QRS, no se vio mucho con verde, pero bueno. Danme eso, es igual a bloqueo AB de 2:1, no podemos saber si es MOVIX 1 o MOVIX 2. La onda P, al menos aquí en D2, tenía eje, duración y morfología normales. El PR era de 160 milisegundos cuando había, uno sí, otro no, pero cuando había era perfectamente constante. El eje del QRS no lo puedo saber con exactitud, pero está positivo en D2, lo cual indica que estamos por allá en ese cuadrante y eso es normal.
El QRS dura 110 milisegundos, la morfología se ve bien en D2 hasta donde se ve, y lo mismo que la repolarización se ve bien en D2, el QT corregido 424 milisegundos. Bueno, para terminar, otro conceptico, no más autoevaluación, no más estrés. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que hay bloqueos de segundo grado, que hay MOVIS 1 y MOVIS 2, y que se producen varios bloqueos de segundo grado AB cuando varias ondas P conducen, alguno no, es decir, varios impulsos conducen, varias P logran conducir, pero hay alguna que de pronto se bloquea, esos son bloqueos AB de segundo grado, y dijimos que había bloqueos AB de tercer grado en las cuales nadie conduce. Hombre, ¿será que puede haber alguna cosa que esté como en la mitad de esto, como que sea un bloqueo AB no de segundo grado, sino de segundo grado y medio? Sí, señor, puede haber algo que se llama bloqueo AB de alto grado o bloqueo AB avanzado. ¿Por qué? Porque podría haber un paciente avanzado, con B pequeña, avanzado, porque podría haber algún paciente en el cual no esté con un bloqueo AB tan simple como que varias P's conducen y una no, sino que sería varias que no conducen y una que sí. Eso no es bloqueo AB completo, pero sí es más grave o más profundo que el bloqueo AB de segundo grado. A eso lo llamamos bloqueo AB de grado avanzado. Y si ustedes miran acá, aquí tenemos una onda P y un QRS que parece que conduce. Aquí se prolonga un poquitico el PR. Aquí parece que la P estuviera metida dentro del QRS, no dentro de la T, no estoy seguro, pero no vemos la P, hay un QRS y de pronto solo quedan ondas P. Y aquí tenemos 4 P seguidas que no conducen y el paciente se metió en una sistolia relativamente prolongada. Estos son 5 ondas P que no condujeron, ¿correcto? Pero había unas que sí, esta sí y esta sí, de pronto sí. Y ahora aparece otra que salva la vida del paciente. Esta conduce, de pronto esta ya no conduce y luego aparece otra que conduce. Este paciente no está en bloqueo completo, pero le falta poquito. A eso lo llamamos bloqueo AB avanzado o bloqueo AB de alto grado. Estuvo un poquitico larga la autoevaluación, pero espero que haya sido provechosa. Y les vuelvo a decir, cualquier concepto, repitan los videos que haya que repetir, que para eso son cortos, y grábense esto en la memoria. Nos vamos del módulo 6 de trastornos de la conducción auriculoventricular hacia el módulo 7 de los bloqueos de rama. Qué bueno.